Devil Within 2, secuela de Devil Within, es un juego muy diferente. Creo que estamos en un error al decir que este intenta mantener la esencia, puesto que según mi punto de vista hasta pueden llegar a ser juegos con diferentes nombres y diferenciables entre sí, ya no solo desde que el motor gráfico que ocupa uno del otro es diferente, siendo que Devil Within 2 ocupa el ID Tech 5 y el Devil Within 2 ocupa el motor Sten, mismo nombre que le ponen a la máquina del juego. La principal y la que causará tantos problemas, aunque este sea por diferentes años de salida, se nota mucho la diferencia de apartado gráfico, uno más regio y otro más suave. Este es un punto diferencial de gráficos para comenzar un poco el video, pero es momento de profundizar. Antes de iniciar el video quiero decir que este juego se pasó en difícil, así que tal vez la experiencia pudo ser ligeramente o altamente diferente a la normal, aunque cabe aclarar que la mayoría de puntos van entre lo que es el desarrollo de juego que a la dificultad. Si Devil Within 1 ocurre en la mente de un psicópata con poderes dentro de ella y Devil Within ocurre en la mente de varias personas, comenzando por el núcleo, la hija de Sebastián y pasando por Stefano, Theodore y Mira, personajes que serán profundizados después, aunque unos con más tiempo que otros, siendo que Mira tendrá el menos tiempo de presentación. Pero comenzando por la historia, nuestro detective favorito, Sebastián, está demacrado por su última misión, siendo que ya está retirado después del gran caso que fue Beacon. Esto al parecer le dejó secuelas y traumas psicológicos, aunque serán presentes más tarde, y no es para menos, el diseño que tienen los monstruos en ambas entregas son muy buenas, llegando a dar una buena impresión de terror a la primera vez que los veamos. En todo caso, primero pasando por el trauma que tuvo Sebastián al pensamiento de que perdió a su hija en un incendio y aunque no se encontró el cuerpo, siempre sintió que ella estaba muerta. Después de este recuerdo volverá uno de los personajes secundarios de la antigua entrega, Kidman. Este es un personaje que nos ayudó en el caso de Beacon y ahora vuelve, aunque aparentemente del bando contrario, siendo que ahora quiere contratar a Sebastián para otra misión, la misión de recuperar a su hija y de forma rápida, siendo introducido al sueño del núcleo, a su hija mismo. Y acá empieza la premisa del juego, empieza la pesadilla de manera gráfica y jugable, lo que es un buen punto positivo, ya que otra cosa que da una buena impresión en la primera vez que nos encontremos será la IA que tiene el juego. Si bien como es común en la mayoría de juegos, esta IA no es la mejor. Al inicio nos da una buena inseguridad de cuando atacar por atrás con sigilo, al menos en dificultad difícil. El sigilo es nuestra mejor forma, ya que hace insta-kill con los enemigos más comunes. E insta-kill si logramos atacar por la espalda 2 veces a enemigos más raros, lo que es una mecánica más que aceptable, pero que en pos de poder provocar la situación para poder hacer un ataque crítico 2 veces, la mayoría de veces habrá que romper la IA rompiendo sus límites, aunque en verdad sucede de forma algo natural, debido a que debemos correr cuando el enemigo nos persiga. Obviamente en cierto punto volverá a su rutina de camino y aquí es donde aprovecharemos para volver a atacar con un ataque crítico, cosa que no está del todo mal, pero podría ser mejor, siendo que el enemigo de cierta forma agarra una nueva ruta. Algunos juegos lo hacen, pero a veces podría romper el juego y más para los años que eran, y eso que el juego apenas es de 2017. Pasando de este punto, otra cosa interesante y a la que porque mucha gente incluyéndome se le agregó algo más de dificultad y de manera jugabilística, pero de manera verosímil no tanto, a lo mejor es el tambaleo que tiene Sebastián al apuntar, puesto que esto debería ser porque es un inexperto en cuanto a armas, como suele pasar con otros personajes que comienzan a batallar por supervivencia sin tener un conocimiento de usar el armamento que tienen. Pero hay que recordar que este es uno, si no el mejor, de los detectives, puesto que este logró resolver muchos casos y en Devil Within 1 no había este tambaleo, cosa que hacía mucho más fácil apuntar a la cabeza y también que los disparos fueran en línea recta, cosa que no nos daba una mayor dificultad, pero sí una mayor jugabilidad amistosa. Vuelta acá para dejar de tambalear con el arma es parte de una de las mejoras que tiene el personaje con los puntos del juego, que es el gel verde. Y si se preguntan por qué específicamente este color y de esta forma los puntos, es porque según la wiki hace referencia al gel verde del cerebro y ya está. Si seguimos con la jugabilidad, el sigilo creo que es mucho más presente aquí que en el modo normal. A lo mejor se nos puede permitir momentos de acción más presentes en ese modo, pero en el modo difícil estos momentos son muy cortos, porque si no es contra jefes, hacerlo contra enemigos comunes sería un desperdicio de balas cuando podríamos hacer ataques críticos, que nos ahorran muchas cosas. Tal vez es un punto criticable pero a muy baja escala, solo sería señalar que contra bosses, si te quedas sin munición o un poco antes de quedarte sin munición, aparecerá de forma mágica, exceptuando por el jefe final que nos tira enemigos fáciles de matar y que estos soltarán munición, aunque sea un punto pequeño es un poco remarcable, ya que juegos anteriores nos tiraban cualquier cosa aunque sea un enemigo fácil de matar, como mencioné antes. Para aquí aparecen según te das unas vueltas en el escenario de pelea en vez de tirarte algo con lo que puedas agarrar más munición. Ahora hablemos de los enemigos. Los más comunes son estos, que parecen zombies con radiación o algo, aunque al principio atacarles desde la espalda será muy complicado debido a que al menos la primera vez que se nos presentan tienen una rutina errática de mover la cabeza de lado a lado y encima mirar para atrás en cierto punto, además de que por
por alguna razón, Sebastián no puede ir rápido en sigilo, a no ser que después le mejoremos este atributo. Entonces, para hacer los enemigos más comunes, son fáciles de temer, al menos en un inicio, porque después nos habremos acostumbrado y ya seremos más rápidos a la hora de asestar un golpe crítico, aunque ni en el final del juego dejan de ser enemigos temibles. Pasando a más enemigos, este juego no cuenta con tantos en verdad, ya que los reutiliza, pero al menos podremos decir que están demasiado bien hechos para que no se necesitaran otros. Aquí es un punto de calidad, no es igual a cantidad, ya que los del inicio ocuparán más de la mitad del juego, los otros no se presentarán tanto, pero son un enemigo mayor, que deberemos nosotros decidir si vale la pena o no enfrentarnos a ellos o evitarlos, y en su mayoría será mejor evitarlos, ya que pueden traer un riesgo mayor, ya que todos tienen la habilidad de gritar para llamar a los demás, pero siendo específicos, este de aquí me parece uno de los mejores diseñados. Este es de los más difíciles y no porque resista muchas balas, sino porque es muy errático, con movimientos muy bruscos, además de tener un buen diseño para causar terror. Es de los más ágiles y de los que te pueden bajar mucha vida con un simple golpe. Lo mejor que puedes hacer es evitarlos, o simplemente, lo mejor de las formas, dispararles con la ballesta a la cabeza. Esto será un insta-kill y de forma silenciosa también. En de los demás enemigos no nos detectarán, aunque sí quiero remarcar una cosa: la dirección de las balas. Déjenme explicarme. Cuando disparamos muy rápido, las balas se pueden dispersar y no ir en una línea recta, lo que es verosímil en cuanto quiera representar de dificultad y realismo. Esto no había en el juego anterior y creo también creer que era la razón del por qué el juego anterior resultaba algo más amigable con el jugador al momento de apuntar. La bala era recta y además el enemigo no movía la cabeza de una forma tan errática, era fácil mantenerlo en el punto de mira. Hasta ese momento todo bien, pero no entiendo por qué he llegado a momentos donde comúnmente puedes identificar enemigos en el suelo o tumbados esperando para si atacarte después de dar alguna acción como abrir una puerta específica, y bien, si logras identificarlos, acercarte con la escopeta y darles un tiro a la cabeza, como es obvio, para evitarte problemas. Inmediatamente y comúnmente morirán, y con las demás armas, dependiendo de su potencia y cuánto las hayas mejoradas, después hablaremos de eso, les instalan 2 o más balas a la cabeza. El punto es que me he encontrado en situaciones donde fallaba la bala. Realmente me encontraba cerca del enemigo con el arma en la cabeza de él y al momento de soltar la bala simplemente no atinaba o no le daba. Me pasó con la escopeta, cosa que era re crítica porque la escopeta es de las mejores armas a usar, y a veces con la pistola, al punto de que una vez llegué a perder un cartucho de pistola porque le disparé en el mismo lugar 7 veces y ninguna dio. Aquí denota una dificultad artificial de no querer dar la bala porque sí o porque está mal programado. Como sea, es un punto pequeño y que a veces puede joder al jugador. Creo que eso es suficiente para hablar de la jugabilidad, aunque me queda un último punto: las armas, que son 4. En mi recorrido llegué a tener unas cuantas, debido a que en esta entrega no todas serán parte de la historia, y algunas las encontraremos al hacer ciertas secundarias, como es el caso de la escopeta recortada, y de hecho una que llegué a conseguir munición fue del rifle de precisión, pero yo no tenía el arma. Esta munición era inútil para mí, aunque en verdad no tenía problemas. A lo mejor era para avisarme que me faltaba un arma, pero en mi partida yo hice las secundarias que se nos presentan, por eso conseguí la escopeta recortada e investigué el escenario unas cuantas veces. En todo caso, la pistola tiene 3 variantes y ya decidirá el jugador cuál usar, aunque yo me canté por la primera que nos dieron debido a que la comencé a mejorar al máximo desde un inicio, porque no me convenía soltar múltiples balas de un disparo, que es lo que hace la pistola de ráfagas. Era mejor en mi experiencia soltar las balas una por una con dirección a la cabeza. Aunque pudiera fallar una o múltiples veces, en todo caso el jugador no sabe que va a recibir varias pistolas, ergo el juego al mejorar una, estamos mejorando todas. Siendo justos, encontré 1 o 2 situaciones donde me convenía usar la pistola con silenciador, aunque teniendo que gastar 5 balas por no tenerla mejorada. A lo que quiero llegar es que, ¿para qué le ofreces al jugador varias pistolas si al final terminarás de solo ocupar una? Yéndonos al mundo que se creó y por ende mapa, es muy bueno para hacernos sentir no terror, pero sí claustrofobia, incluso en espacios abiertos, pues un conflicto a espacio abierto no es la mejor opción contra pocos. 1 o 2 es un problema, pero contra tantos es posible una muerte segura. Aunque aquí cabe recalcar que al menos si nos fijamos bien en el entorno, lo que la mayoría de veces pasa, al menos en el espacio más abierto, que son estas pequeñas partes de la ciudad en las que exploramos, habrá una que otra ayuda con la que podremos deshacernos de una gran cantidad de monstruos que adrede están ahí, como sería el sistema de cañería para liberar mucha agua, y con una ballesta que tenga la munición eléctrica poder electrocutar a varios enemigos. Y en los espacios cerrados como casas, edificios y lugares seguros, incluso la transición de un puerto a otro son los que hacen ver de mejor forma a este juego y su construcción de mapa, puesto que esto crea una sensación de que constantemente creemos que estamos al acecho de algo, con puertas que parece que se pueden abrir, y estas puertas grandes que si vienes del juego anterior sabrás que en este mundo de pesadilla hay monstruos que podían abrirlas sin problemas. Todo esto al final arman un buen mundo donde tenemos que estar mirando a cada lado para no recibir el mínimo daño de un enemigo bien posicionado.
Algo que también cabe hablar es sobre la médula, un centro de, por así decirlo, portales que interconectan en este mundo, en STEM. Estos recorridos que cuentan con habitaciones pequeñas, medianas y pocas veces grandes, donde las partes donde causa más claustrofobia y donde de paso nos encontraremos enfrentándonos a varios enemigos en espacios más pequeños de lo normal, donde deberemos aprovechar el entorno, ya sea escondiéndonos, esquivando los golpes del enemigo, corriendo o con un buen timing caminando, o usando sigilo, que es lo mejor en todo caso. Lo que hace interesante a estos pasillos medio larguillos son su ambiente cerrado, opresivo, donde el silencio abunda y pareciera que nos pueden acechar desde cualquier lugar, haciéndonos sentir indefensos y esperando que algo ataque en cualquier momento, sacándonos de nuestras casillas. Es una gran forma de poner al jugador en tensión. De hecho, esta es de las partes que más odiaba. Sentía que alguien me miraba siempre, esperando atacarme en cualquier momento. Por suerte, esto solo pasa una vez, y no de manera tan terrorífica, pero ese es el toque de estas partes y lo que lo hace un gran añadido, llegando a ser molestosas no porque sean malas, sino porque nos hace pasar un gran miedo. Siguiendo con algunos aspectos del juego y después la historia, en el cuarto seguro, el principal, hay varios puntos interesantes como las películas que se nos muestran al inicio, las cuales son recuerdos de las que Sebastián puede hablar, este gato que de seguro significa algo simbólico y este cuadro de los trabajadores desaparecidos que dentro de poco, o continuando la historia, nos encontraremos con unos que otros, aunque no todos tendrán un final feliz, por al menos decir que nadie. Así pues, continuaremos de lado A a B, evitando enemigos, peleando contra ellos, reciclando jefes, etcétera, etcétera y etcétera. El primer jefe real que se nos implante será este pseudo artista, que no sabemos cómo entró a la máquina, pero ha aprovechado para hacer de las ollas al tener el control de la pesadilla. Realmente nos dará varias partes interesantes, al igual que una icónica por saber quién es. En los primeros encuentros traerá un enemigo, o un mini jefe, o jefe. El juego no aclara algunos enemigos, pero en sí, este será inmortal en las primeras veces. Para los que hayan jugado The Evil Within 1, notarán las similitudes entre este enemigo y uno de los bosses del anterior juego. Bueno, esta será nuestra primera pared. Tendremos que descubrir dónde está nuestra hija. Aparentemente la tiene este pseudo artista, así que seguiremos su pista a través de varios mundos, cuadros, computadoras, casas, refugios, etc. Aún así, cabe recalcar que durante este viaje encontraremos varios de los trabajadores de la seguridad, y el primero que encontraremos será al líder, aunque en un bucle con unas cámaras alrededor, y lo que parece ser una obra de arte. Después con el ingeniero, después con la psicóloga, y por último, pero no menos importante, el hacker, o algo así, aunque este sea el más interesante y a la vez el más opcional, ya para que conseguir acceso a varias de estas cajas que nos darán municiones o armas, debemos hacer su historia de NPC, ya que las otras pasan por la historia principal y son un total meh. Para no alargarme con este NPC, investigaremos cómo salir de la máquina a través de varios portales que el sujeto puede acceder. Y déjeme decir que me impresionó, casi creí que había desbloqueado un final secreto, debido a que se menciona que una apuesta a salir del lugar puede ser que utilicemos un portal que nos llevará a través de varios lugares, pero puesto que al final lo logramos mandar al tipo a través de la teoría de que si lo mandamos por varias puertas, llegará a salir de la máquina, eso o acabar en la nada y morir. Sebastián leerá la teoría con la que hay una probabilidad no tan buena de salir de ese lugar de manera efectiva, pero en sí es una buena subtrama con un final amarguillo, ya que en las cinemáticas finales ni se hará mención y lo más probable es que haya quedado en la nada. Pobre chico, aún así nos dejó gran ayuda, como son las cajas y la escopeta recortada, arma potente de 2 disparos que quiero creer que solo se desbloquea de esta manera. Siguiendo con este pseudo artista, será el boss más largo de manera presencial, haciéndonos recorrer más de la mitad de todo el mapa con unas secundarias que nos ayudarán de por medio, hasta pudiendo encontrarnos con jefes que tendrán su protagonismo en el futuro, introduciendo unas pocas mecánicas como la de spawnear enemigos debido al ojo, hacernos pelear contra este subjefe, tener unas escenas más que bonitas del motor gráfico y pelear con él de manera normal, ya que solo debemos predecir por dónde viene y disparar, porque si se nos acaban las balas solo debemos recurrir a correr por el escenario pequeño y recoger balas que spawnarían solas, y así con la mayoría de los jefes, excepto con el final que nos da munición de una manera más natural, matando bichos que este mismo suelta. Pudieron inventarse una mejor manera de obtener munición con estos primeros jefes, pero quedaron en la nada, ya sea por falta de tiempo o simplemente porque es un videojuego. Después de derrotar a este jefe de manera algo satisfactoria, procederemos a tener un encuentro con nuestra hija que tanto anhelamos, pero seremos interrumpidos por nuestra esposa, que según el jugador y el personaje, pensaban que estaba desaparecida, aunque no estará en su mejor forma. Al parecer ha sido consumida por la máquina y caeremos al vacío, donde supondría una muerte, pero despertamos en un refugio, aunque con un cambio y que nos llevará directo a la siguiente parte del juego, el calabozo. Esta parte podría decirse que es de las más jodidas debido a la gran cantidad de enemigos en espacios pequeños, contando con los que son un poco más fortachones, los de fuego y esta clase de llorona que ya habíamos visto, pero aquí es más tocapelotas, además de su gran aguante y daño, aunque esta parte es corta, es eficaz a nivel de jugabilidad y psicológico, ya que si se infunde un terror psicológico religioso de estos que dan mal yuyu, puede que haga un gran efecto en el jugador. Después de esto, tocará un puzzle medio facilón y por último, nuestro nuevo enemigo principal, este pseudo padre de alguna religión que cree que hará bien al mundo, nada nuevo, pero
pero tampoco viene mal, y tampoco hay que hablar mucho de este, solo que atenta de forma psicológica a Sebastián. Nada más que decir por parte de este personaje. Despertaremos en una casa abandonada al lado de una mujer que no tiene buena IA y comenzaremos una defensa. Esto agrega un poco de acción al juego, finalmente, y gastar balas a lo estúpido en pos de defendernos. Aunque si se nos acaban las balas tendremos que confiar en la IA, y no es algo tan bueno que digamos. Esmeralda Torres. Será la tipa desconocida. Esta fue una ex mercenaria que busca la redención ayudando a Sebastián, pues ella fue la que provocó el incendio en la casa de Sebastián y que ella misma desapareciera a su hija, llevándosela con ella y entregándole a la empresa Mobius. Ya tomando más narrativa, nos cuenta que entró con varios y se trazó un plan para salvar a su hija. Se contaba con Kidman, Mira, Theodore y ella misma, Esmeralda, pero Theodore ya tenía segundas intenciones a darle una idea de lo que era STEM y cómo podría manipularse a su gusto. Aquí es donde se desata el caos. Aún así continuaremos nuestro recorrido, presentándonos este boss que tiene un diseño no tan bueno ni imponente ni nada, y será más que obvio que nos enfrentaremos a él después, pero bueno. Después de un largo recorrido llegaremos a un edificio, lo que parece ser un centro de investigaciones científicas y hospital, donde se ha experimentado con varios sujetos. No hay mucho que decir de este lugar, más que también es un espacio pequeño para batallar contra enemigos, unos cuantos comunes y uno que otro especial. No es muy relevante y solo nos sirve para pelear con el jefe que vimos antes y continuar nuestro recorrido, que ya de paso el jefe tampoco es gran caso. Este es O'Neill, uno de los primeros agentes en encontrar, y que nos fue de tanta ayuda que ni siquiera lo mencioné al inicio. Pero aquí está, puesto como un boss, muy fácil, que se trata de correr, disparar, apagar las llamas para no dificultarnos el camino, y por último, si nos quedamos sin munición, aprovechar para darle un golpe en sigilo, que muy difícil tampoco es, debido a que la IA, como se ha estado diciendo desde el principio, no es muy buena que digamos, no es un jefe muy difícil de derrotar. Después de esto seguiremos con nuestro camino, que se consigue destruyendo esta máquina, pero antes de eso... Esta parte es donde más indefenso te puedes sentir, debido a que hay pocos lugares donde esconderse además de lo oscuro que es, y el sigilo, que es nuestro mejor y casi que único amigo. Acá los enemigos son resistentes a ello, a los ataques críticos. Habrá poca munición, así que un combate en este espacio activará a varios enemigos comúnmente, ya que están en los que tienen su ruta y los que están ocultos. Es una zona digna de admirar, por hacer bien lo que se viene trayendo desde hace mucho, hacernos sentir indefensos aunque podamos pelear. Así tendremos que ingeniárnoslas con los enemigos hasta poder abrir la puerta para la siguiente zona, aunque después de pasar la dichosa puerta se arruina por completo el ambiente. De aquí ya solo debemos investigar la zona, encontrando una salida, y lo que la arruina es que podemos correr a diestra y siniestra si administramos bien la estamina, o escuchamos bien, o vemos bien. Podremos encontrar la salida antes de que los enemigos sean un problema. No es que sea malo ni nada, de hecho repetir lo de la puerta varias veces es basura, puesto que en un momento puede llegar a ser racio, repitiendo la misma jugada con diferentes enemigos. Así que solo se ocupará una vez y después de esto cambiar un poco. Siguiendo con la historia, Sebastián será atormentado por Theodore, al usar sus problemas psicológicos contra él, haciendo que lastimemos a Esmeralda por accidente con una bala y aún así aguante, llevándonos a nosotros medio inconscientes y peleando contra monstruos. Hasta eso Sebastián tendrá una batalla en su subconsciente, teniendo que al final perdonarse a sí mismo para no sentirse mal por lo que ha pasado en su vida, desde perder a su hija hasta no poder saber dónde se encuentra Mira, y al despertar hablar con el último agente de Mobius vivo, Hoffman, la psicóloga, que tampoco aporta mucho a la historia. Al final tendremos que pasar con Hoffman a través de un fuego psicológico, algo así, con un mecanismo que al menos funciona. No hay mucho que decir de este recorrido, seguir, disparar, lootear, defender, no es relevante, excepto de que Hoffman morirá. Adiós, Hoffman. ¡Hoffman, no! Y así llegamos a uno de los últimos capítulos, capítulo 14. Este es un largo tramo dentro de la iglesia, donde se jugará con la psicología de Sebastián, o se intentará. Ya llegando a enfrentarnos a Theodore, este recurrirá a una técnica que en realidad me lo esperaba encontrar. No con este jefe, pero sí en algún momento, regresar jefes del primer juego a este motor. ¿Por qué digo este motor? Porque a mí solo me interesaba ver cómo se verían sus modelos en un motor más suave, más elaborado al parecer, y se cumplió, aunque no de la manera que esperaba. Pelear contra ellos es un pequeño recorrido que es algo satisfactorio, cada uno con su batalla algo diferente al primer juego o similar, pero en eso queda. Volver a pelear con ellos significando que Sebastián ya no quiero ir, es una pelea no tan buena ni tan mala, a medias, donde saldremos ganadores y Mira terminará el trabajo. Y aquí viene el punto más esperado por todos los jugadores. Alargar el juego con unos cuantos escenarios y un boss que no aportan absolutamente nada, más que llevarse más de media hora de nuestro tiempo de forma innecesaria. Un rotundo punto negativo, pero al final nos encontramos en un pasillo largo, caminando sobre arena y viendo fragmentos del pasado, antes de que ocurra el desastre y Theodore
Theodore pone en acción su plan. Es un lugar melancólico, con nada más que cenizas de lo que fue STEM, y yendo a nuestro lugar seguro por última vez, donde podremos visitar a nuestra enfermera de preferencia, Tatiana Guiterres, que nos acompañó tanto en el primer juego como en este último, que hasta que le pueda hacer una revisita tanto al DLC como al juego base, refrescando mis pensamientos de Evil Within 1, seguiremos con nuestro camino. Al final enfrentaremos a Mayra, que ya ha sido consumida por el núcleo y no queda mucho de ella, así que a combatir contra este monstruo que no será un combate muy difícil. Disparar a los puntos que relucen, esquivar grandes golpes y destruir estas pequeñas criaturas que nos soltaron munición es un combate meh, haciendo ver que no pudieron improvisar mucho con los jefes, siendo que el mejor, literalmente, es el primero, Stefano, y siendo el segundo mejor Theodore, y solo porque nos hace volver a pelear con enemigos del primer juego, que así se diferencian sus formas de poder ganarles, pero en todo caso no es que sean tan complicadas. En todo caso, Sebastián es perdonado por su esposa, se prepara para retirarse con su hija, mientras que nosotros tendremos que controlar a Kidman en un salto contra Mobius. Este salto continúa en paralelo con Sebastián, ambos avanzando en su camino, Kidman matando agentes y Sebastián encontrando la manera de escapar definitivamente para que al final escapar por uno de estos tantos espejos que nos han ayudado sean la solución. Y así termina la pesadilla. Sebastián se va con su hija y Kidman irá por su propio lado, cada uno reiniciando su propia vida. Después de todo esto, creo que puedo decir que Evil Within 2 es un buen juego, tiene conceptos que van bien con el mundo y lo aplican demasiado bien. Y aunque los enemigos no sean los más ingeniosos posibles, cumplen su propósito, la de hacernos sentir indefensos. Pasando a la historia, está bien narrada, aunque se note que tuvieron que acelerar las cosas al final debido a que solo un personaje, Stefano, ocupa la mitad del juego y ni se diga de los secundarios, siendo que solo uno sea lo suficientemente interesante, y a veces peca de notarse que está mal hecha, siendo que algunos enemigos nos reconocen sin habernos visto u oído. Pero bueno, esto fue Evil Within 2, una secuela que cumple bien lo que se propuso, ser una secuela refrescante y que se diferencie de su antecesor, y lo hace en su propia pesadilla.